Hoy nos adentramos en la figura de Charlie Kirk, activista conservador estadounidense que falleció víctima de un tiroteo mientras daba un discurso en una universidad de Utah. Fundador de Turning Point USA, Kirk ha logrado consolidarse como un referente entre los jóvenes conservadores al tiempo que genera intensos debates tanto dentro como fuera de su propio movimiento por sus posturas polémicas sobre temas como la migración, las armas, entre otros, de los que hablaremos hoy. Para profundizar en sus luces y sombras, estamos conectados con el director del Instituto Tomás Moro, Luis Fernando Calvo. Luis Fernando, bienvenido a EWTN Noticias. Hola Natalie, muchas gracias por la invitación. Qué gusto y alegría estar aquí nuevamente en EWTN Noticias. Luis Fernando, ¿por qué Charlie Kirk fue una figura tan influyente entre los jóvenes conservadores? Bueno, yo creo que Charlie Kirk tenía un estilo muy fresco, muy innovador, aunque ya otros lo han hecho, ¿verdad? Pero esta idea de ir directamente a los jóvenes, de ir a buscarlos, inclusive, ¿por qué no?, de alguna forma de personificar aquello que el Papa Francisco decía, ir a buscar a las personas, a las periferias existenciales. Bueno, de alguna forma esto lo hacía Charlie Kirk a través de formatos muy frescos, muy novedosos, y donde se permitía una franca interacción para discutir prácticamente cualquier tema. Y entonces él interactuaba con estudiantes y les permitía expresarse y hacer sus preguntas. Y esto parecía claro, en efecto tenía un efecto muy positivo, muy interesante, y a la gente le gustaba mucho, y sus encuentros eran multitudinarios. Es evidente que Charlie Kirk tenía un genuino amor por la verdad, y me parece que eso lo llevó a hacer las cosas, ¿no?, que hacía. Me parece que esa era su motivación principal. Inclusive su afiliación muy clara y directa, por ejemplo, con la campaña de Donald Trump, me parece que es siempre, en todo caso, un deseo de trabajar en las mentes y corazones de las personas. Me parece que no era una persona que buscaba directamente el poder, sino que realmente tenía un amor por su patria, un amor por la verdad, un amor por Jesucristo, aunque hay que recordar que Charlie Kirk era protestante, ¿verdad? Pero ciertamente estas cosas son las que lo mueven. Y una de las cosas que mejor hacía, creo yo, que sin temor a equivocarme, es precisamente su defensa de la vida, cómo él defendía a través del método socrático, ¿verdad? Hay que recordar esto, y que me parece muy importante señalarlo para todos los activistas por la vida que nos están escuchando, ¿verdad? Es decir, utilizar el método socrático, que consiste en hacer preguntas para así ayudar a nuestro interlocutor, que normalmente tiene dudas, tiene posturas parcialmente verdaderas o parcialmente erróneas, por supuesto. Bueno, ayudarle a través de un sistema de preguntas y respuestas a encontrar la verdad. Ujú. Por otro lado, el Fernando, hay posturas también o discursos de Kirk que han generado mayor polémica o rechazo, incluso dentro de su propio sector. ¿Nos podría comentar cuáles han sido estas? Claro, como todo ser humano, Charlie Kirk, pienso yo, tenía luces y sombras en su pensamiento, ¿verdad? Esto, por supuesto, se refiere al ámbito de las ideas, no estamos hablando de una postura personal, ¿no? Yo diría particularmente la segunda enmienda, que es aquella enmienda a la Constitución de Estados Unidos que faculta a los estadounidenses a portar armas. Creo que a veces sus posturas podrían ser de alguna forma deshumanizantes, ¿verdad? O creo que, y esta es una palabra fuerte, pero me parece que sí, cuando él defiende la segunda enmienda y dice en algún momento que ciertas muertes son aceptables con tal de defender el derecho de portar armas, a mí me parece que esa es una cuestión que habría que matizar, ¿verdad? Digamos que habría que haberlo planteado de una manera distinta. Luego, me parece que las posturas migratorias de Charlie Kirk eran problemáticas, y me parece que no tomaban en consideración la dignidad, o sea, no tomaban en consideración plenamente la dignidad de los migrantes. Me parece que aquí también había matices importantes que hacer. Él tendía a comparar, ¿verdad?, a los migrantes ilegales, eso sí, a los migrantes ilegales tendía a compararlos con criminales o encasillarlos con esta etiqueta de criminales. Luego podríamos ver que Charlie Kirk tenía una postura, a mí me parece que cambiante. Yo diría que eso es algo que cambió a lo largo de los años, y me da la impresión de que esto también es algo normal en las personas, pero él iba creciendo en dudas acerca de la bondad de los actos del Estado de Israel en la Franja de Gaza. Y me parece que hacia el final de su vida, él tenía una postura cada vez más crítica hacia las acciones de Netanyahu y del Estado de Israel en contra de los gazatíes. Y aquí yo diría que más bien hubo un cambio en su perspectiva.
A mí me parece, con toda franqueza, que a Charlie Kirk lo que le faltó, y me parece que él estaba en ese camino, que lamentablemente fue truncado, pero lo que le faltó fueron los valores de la doctrina social de la Iglesia, las iluminaciones que puede darle la doctrina social de la Iglesia para terminar de redondear esas ideas tan interesantes y tan importantes que Charlie Kirk tenía. Yo diría que él estaba en camino prácticamente. Hay varios testimonios que hablan de que Kirk estaba en camino de ser católico, y me parece que esto es significativo y lamentablemente se trunca violentamente este peregrinar hacia Roma, ¿no? Lo otro que quisiera agregar es que, claro, con el asesinato de Kirk muere un activista, pero nace un mártir, ¿verdad? Y esto me parece interesante tomarlo en consideración, ¿verdad? Es decir, la figura de Charlie Kirk probablemente siga siendo relevante en los próximos años por venir, ya fallecido, ¿no? Luis Fernando Caro, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias.